Buonasera, buon Buenas pomeriggio, tardes, buonasera a buenas tutti, noches a todos los que se conectan, sea con el webinar, sea a través de YouTube. Antes que nada, es una enorme alegría poder saludarlos de esta forma, después que en estos meses nos hemos escrito, intercambiado mails con pedidos de informaciones de distintos tipos. Y podemos decir con gran alegría que estamos aquí casi de todas partes del mundo, los de Corea, Filipinas, Malasia, Singapur, seguramente no pueden escucharnos ahora, pero quizás mañana podrán recibir nuestro caluroso saludo. Realmente somos de muchas naciones, de América del Norte, del Sur, pero también de Europa, de Malta, Reino Unido, Irlanda, naturalmente también Italia, pero también de África. Realmente este curso ha despertado gran interés y esto demuestra el amor que tenemos por la Iglesia y esto nos ha impresionado mucho. Y ahora damos comienzo a esta nuestra clase inaugural. El camino sinodal nos enseña a radicarnos cada vez más en la vida de la oración y de la palabra. Comenzamos entonces esta primera clase con una meditación que nos propone la doctora Lida Ceccarelli, que es profesora de Teología Espiritual y miembro de la Comisión de Espiritualidad de la Secretaría General del Sínodo. Hola Lida, gracias. Buenas tardes a todos, también de parte mía. Alégrate. Comienzo este momento de reflexión con una invitación de la Escritura. Alégrate, María, el Señor está contigo. Alégrate, Iglesia, porque el Espíritu te invita a redescubrir tu profunda naturaleza sinodal y abundantes gracias están bajando hacia ti. Alegrémonos todos, porque como pueblo de Dios el Espíritu nos insta a una escucha recíproca, laicos, clero, religiosos, para aprender unos de los otros y todos juntos, escuchar lo que el Espíritu pide a las iglesias. Para comprender el alcance, la novedad del camino sinodal, hagamos que resuene dentro nuestro lo que Dios, a través del profeta Isaías, dice a su pueblo. No se acuerden más de otros tiempos, ni sueñen más en las cosas del pasado, pues yo voy a realizar una cosa nueva que ya aparece. ¿No la notan? Estas palabras del profeta son muy adecuadas al camino sinodal, que entró en su fase continental, para continuarlo con mayor impulso, dejando de lado eventuales incertidumbres, perplejidades, temores o dudas. Pero pasemos al texto. Como sabemos, Israel vive de su historia. La memoria forma parte integral de su presente. Recordar las grandes obras de Yahvé es un aspecto irrenunciable de su fe. En las Escrituras Dios siempre pide que se mantenga viva la memoria, y no obstante aquí parece dar una indicación opuesta. No se acuerden más de otros tiempos, ni sueñen ya más en las cosas del pasado. Las cosas pasadas a las que se refiere Dios no son tanto las costumbres humanas, nuestros siempre hemos hecho así, sino más bien a la liberación de la esclavitud de Egipto. Entonces, ¿qué pide Dios a su pueblo? ¿Quiere que Israel olvide lo que fundamenta su fe? Naturalmente no. Dios más bien quiere que el recuerdo no se transforme en una cómoda excusa para escapar de un presente difícil. Lo que Israel está viviendo en el tiempo de Israel, la esclavitud en Babilonia, en las difíciles condiciones en que se encuentra, un nuevo éxodo parece imposible.
Israel descorazonado, desalentado, casi sin esperanza. Entonces Dios llama la atención de su pueblo ante el riesgo de mirar atrás, quedando prisionero de los viejos esquemas. Dios no se repite, siempre va más allá de lo que ya ha hecho. Pues yo voy a realizar una cosa nueva que ya aparece, ¿no la notan? Como diciendo, tengan ojos nuevos para captar los gestos de amor, las gestas de amor que Dios realiza hoy. Reencuentren el originario espíritu de la alianza, hecho de confianza incondicionada a Dios que camina en medio de su pueblo y abre caminos siempre nuevos. Pero ¿dónde está esto nuevo? ¿Qué es esto nuevo? Sin duda, el lenguaje de Isaías es un lenguaje mesiánico. La ramita que brota es el Mesías que viene, la novedad de Dios es Jesús. Los tiempos de Isaías no son muy distintos de los nuestros. También nosotros como iglesia vivimos situaciones complejas, nos faltan las sombras, la desorientación, el riesgo de volver la mirada a un tiempo que ya no vuelve. Entonces, ¿cuál es la invitación que nos dirige Dios? Reconocer que Él siempre está obrando en nuestra historia cristiana y ayer como hoy voy a realizar una cosa nueva que ya aparece, ¿no la notan? Isaías nos permite evocar el hoy de la Iglesia con la invitación de Papa Francisco a redescubrirnos Iglesia sinodal, a retomar conciencia de ser un pueblo en camino, en la humildad de la escucha recíproca, en una palabra, a redescubrir la comunión, la koinonia. Por eso llevo la atención de ustedes a la metáfora de caminar juntos, a partir del logo del sínodo. Aquí están esbozadas 15 siluetas, jóvenes, ancianos, hombres y mujeres, laicos y cleros, religiosos, padres, parejas y niños. Todos en su diversidad están en el mismo plano, calentados por el sol y empujados por ese soplo que estira del gran árbol. Es el Espíritu quien los anima, los mueve, los sostiene. Es el pueblo de Dios en camino. Los cristianos, antes de ser llamados de esta forma, ¿no eran los del camino? Pablo, cuando los perseguía, pedía que le escribieran cartas para deportar a Jerusalén a los del camino. Los discípulos de Cristo, por lo tanto, eran señalados como personas en camino, que siguiendo las huellas de Jesús difundían el Evangelio en toda Judea y Galilea. Caminar entonces como Jesús caminó. A lo largo del camino, encontrando personas y escuchando, y siempre sucedía algo. Bajo el sol del mediodía, se detiene en el pozo para pedir de beber a la samaritana. Con ella comienza un diálogo revelador que devuelve a la mujer el sentido de la vida. Y después, con alas en los pies, la mujer corre a la aldea para decir a todos la novedad. Un judeo me acogió, justamente a mí, que soy una samaritana, y me escuchó, me salvó. O bien a los caminantes que subían desde Jerusalén a Emaús, desorientados y turbados. Entonces alguien discretamente se acerca y camina con ellos y los escucha. Los dos peregrinos de nuevo tienen el corazón encendido, vuelven a esperar. El camino, la calle, el caminar es propio de los cristianos. Qué extraordinaria oportunidad del camino sinodal. Poniéndonos en camino con todos como hizo Jesús, conoceremos lo que hay en el corazón de los hombres y mujeres, del viejo y de los nuevos continentes. Aprenderemos a conocer, a estimarnos recíprocamente y valorizar los carismas de cada uno, reconciliarnos. Experimentaremos, asegura Papa Francisco con una expresión sorprendente y particular, el gusto espiritual de ser pueblo de Dios, pero con una condición: descubrir en el rostro de quien está a mi lado la huella de lo divino.
Yo he sido creada como un don para el que está a mi lado, y quien está a mi lado ha sido creado por Dios como un don para mí. Nota Chiara Lubich. Sobre la tierra todo está en relación de amor con todo, cada cosa con cada cosa, pero es necesario ser el amor para descubrir el hilo de oro entre los seres. Este es el secreto de un camino fructífero y creativo. Mis compañeros son un don de Dios para mí. Guardan una palabra, un pensamiento, una idea de parte del Señor. Está en nosotros tener una medida de amor más grande para escuchar sin prejuicios, para hacernos débiles con los débiles, hacernos todo a todos, como diría el apóstol Pablo. Pero un amor así da vida entre nosotros a algo nuevo, inesperado. Genera el espacio en el que Cristo, misericordiosa pero realmente, viene a vivir en medio a su pueblo, como él mismo prometió. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y su espíritu hablará fuerte en nosotros y entre nosotros. A lo largo del camino no faltarán incomprensiones y divergencias, pero si evitamos la dialéctica verbal, dilataremos nuestra interioridad y seremos capaces de dialogar con todos. En la escucha auténtica, advierte Papa Francisco, de hecho se consuma una especie de martirio, un sacrificio de sí mismo. Ciertamente no finalizado a sí mismo, dado que abre a algo más grande, a las sorpresas de Dios. Entonces, sin temor, dejémonos sorprender por la verdad, aunque sea tan solo un fragmento de verdad que se hace presente en quien escuchamos. Caminar y escuchar, 2 verbos decisivos para el camino sinodal que permite entrever posibilidades inéditas, que traza lo nuevo que nos espera mañana, pero que ahora ya está brotando. No sabemos a dónde nos llevará el camino, pero Dios camina con nosotros y Él hará y Él hace nuevas todas las cosas. Está en nosotros caminar juntos y reconocernos hermanos porque somos hijos de un único Padre. Concluyo, mañana 18 de enero comienza la semana de oración por la unidad de los cristianos, al menos aquí en el hemisferio norte. Justamente comenzando este curso, delante nuestro se presenta uno de los modelos más eficaces de sinodalidad, quizás, el del camino ecuménico, que lleva a redescubrir y descubrir en el rostro de los hermanos de la Iglesia hermana la luz de Cristo reflejada. Entonces, un muy buen y fecundo camino a todos y a todas. Muchas gracias, Lida, por este momento. Sería necesario detenernos algunos segundos para que decanten estas palabras, que son esencialmente palabras que surgen de la vida, que están concentradas en la Biblia y en la vida de cada día. En este momento saludo a todas y a todos aquellos que en este momento están conectados en varios lugares del mundo para esta primera lección magistral a más de una voz, que abre el curso de formación sobre Sinodalidad 2023. Antes de dar la palabra a los ilustres panelistas, se me permita exponer muy brevemente el objetivo principal de este curso a la luz de la Sagrada Escritura, de la tradición y del magisterio de la Iglesia. Dirigiéndose a los tesalonicenses, San Pablo compara la palabra del Señor a un deportista que corre. Es una imagen realmente eficaz, brillante, diría dinámica. La encontramos a menudo en sus cartas para describir el estilo que el apóstol asume para anunciar el Evangelio, como un atleta. Según esta interpretación, ser discípulos misionarios significa correr detrás de Jesús,
en su haz de luz, al punto de llegar al final de la vida y poder repetir con San Pablo: he terminado mi carrera, he conservado la fe. El curso que hoy comienza quiere aceptar este desafío que San Pablo encontró en su vida, o más bien cumplir conjuntamente estas dos acciones aparentemente inconciliables: correr y conservar, guardar. En el Evangelio según Lucas encontramos una figura capaz de correr y conservar. ¿Lo han entendido? Me refiero a María de Nazaret. Por un lado, el evangelista dice que ella sabe moverse deprisa, pero por otro lado, ella sabe conservar, guardar cuidadosamente cada cosa, cada acontecimiento. Según el cardenal Newman, María es nuestro modelo de fe, tanto en la aceptación como en el estudio de la verdad divina. No piensa que sea suficiente para ella aceptarla, sino que se detiene. No se adueña solamente, sino que saca provecho de ella. No es suficiente para ella, sigue adelante el cardenal Newman, no le sirve solamente asentir a la verdad de Dios, sino que subraya que la desarrolla. La desarrolla. María, por lo tanto, mientras corre para servir al prójimo, guarda, conserva todo lo vivido dentro suyo, tratando de interpretarlos a la luz de la palabra de Dios, y así haciendo contribuye al desarrollo de la verdad divina. Estas palabras pronunciadas en el 1843, cuando Newman era todavía un joven en la Universidad de Oxford, las volvemos a encontrar en filigrana en la Constitución Conciliar sobre la Divina Revelación Dei Verbum, en el número 8, donde leemos que la palabra de Dios progresa, crece, no solo en cada fiel, en cada uno de nosotros, sino en la Iglesia, como decía Eliada, como pueblo de Dios, cada uno de parte suya, obispos, teólogos, laicos, laicas, dotados de sensus fidelium y carismas, están conducidos en una energía espiritual a la comprensión entera que es Cristo. Esto supone, de nuestra parte, que anotaba el cardenal Congar en esos años del Concilio Vaticano II, supone una receptividad no todo pasiva, supone un intercambio de dones. Sí, Dios da todo, y sin embargo nosotros tenemos que nutrir su acción en nosotros de su sustancia viviente. Es necesario nutrir nuestra vida con la palabra, pero esto no sucede si no donamos nosotros mismos, si no nutrimos nosotros mismos con la palabra, con la vida. Termina la cita. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo principal de este curso? Diría, para usar una metáfora muy querida por el Papa Francisco, el objetivo es contribuir a transformar nuestras parroquias, diócesis, asociaciones, movimientos y comunidades en gimnasios de sinodalidad, donde nos entrenamos en equipo para correr detrás del haz de Jesús, de la palabra de vida, y conservar, guardar la fe que se nos ha transmitido. Hoy damos el comienzo con algunos expositores de calibre que tendremos el honor de escuchar, recordando que en esta carrera sinodal el disparo que da la largada inicial no somos nosotros a darlo, sino Dios. En el estadio de Edmonton, en Canadá, el Papa Francisco aclaró justamente que esta carrera no sigue un plano horizontal sobre el que se puede ir adelante o hacia atrás,
donde nos podemos sentir innovadores o conservadores. Dice el Papa que es más que nada un movimiento que va desde las raíces a las ramas, a las hojas, a las flores, a los frutos del árbol. Es un movimiento desde el bajo hacia el alto. La cuestión, cierra el Papa, es esta. Nos tenemos que preguntar, ¿estoy generando vida? ¿Estoy colocando, plantando en la historia un amor nuevo, renovado? ¿Estoy anunciando el Evangelio donde estoy viviendo? ¿Estoy sirviendo a alguien gratuitamente como los que vinieron antes que yo hicieron conmigo? ¿Qué hago yo por mi iglesia, por mi ciudad, por mi sociedad? Termina la cita del Papa Francisco. A este punto, no me queda que agradecer ya desde ya a su eminencia, el cardenal Mario Grech, para haber aceptado nuestra invitación a participar a la apertura del curso de formación a la sinodalidad del 2023. Usted me permita renovar que su personal sincero y constante implicarse junto a todos los de la Secretaría General del Sínodo, de la cual es secretario, nos ha dado un decisivo impulso a ir adelante. Me atrevería a decir, a correr junto a todos los que creen que el camino de la sinodalidad es, como nos decía el Papa Francisco, el camino que Dios espera de la Iglesia en el tercer milenio. Gracias anticipadamente, Cardenal Grech. A usted la palabra. Bien, saludo a todos. Es una alegría encontrarme conectado con ustedes. Estoy hablando desde Portugal, donde estoy encontrándome con un grupo de sacerdotes y obispos. También ellos, como ustedes, están reflexionando sobre un tema muy, muy importante para la Iglesia, para la evangelización. Entonces, mientras los continentes están por celebrar en las próximas semanas 7 asambleas continentales que tendrán la tarea de releer el tema del camino sinodal a partir de los contextos culturales y de las instancias pastorales de sus específicos territorios, una cita importante, absolutamente inédito en la historia del sínodo, ustedes dan comienzo con la iniciativa del Instituto Universitario Sofía a este curso de formación sobre la sinodalidad, un tema central en el pensamiento del Papa Francisco. Desde el principio de su pontificado, de ello, desde la logia de San Pedro, la tarde del 13 de marzo de 2013, enseguida después de la elección, el Papa Francisco dijo: y ahora comenzamos este camino, obispo y pueblo, este camino de la Iglesia de Roma, que es la que preside en la caridad a todas las iglesias, un camino de fraternidad, de amor, de confianza entre nosotros. En estos 10 años de pontificado son muchísimos los momentos en los que el Santo Padre había ilustrado a toda la Iglesia qué es sinodalidad y qué no es sinodalidad. Sin pretender ofrecer una síntesis completa de las ricas enseñanzas del Santo Padre sobre la sinodalidad, trataré de compartir con ustedes un aspecto que caracteriza de forma determinante el magisterio sinodal del Papa Francisco: la atención a la dimensión espiritual de la sinodalidad.
con más exactitud la dimensión pneumatológica de la sinodalidad. El Papa Francisco habló del starter, es el Espíritu Santo, el padre acaba de decir, el starter de este proceso sinodal. Quisiera recoger del magisterio del Santo Padre 3 principios para profundizar la dimensión constitutivamente espiritual de la sinodalidad. En primer lugar, según las palabras del Papa Francisco, el sínodo es una escucha del Espíritu. En el sínodo no nos escuchamos simplemente unos a otros como en cualquier otra reunión. Claro, la escucha recíproca es fundamental, pero supone esta supone un acto de fe en la presencia del Espíritu Santo en todos los participantes, en cuanto cada uno de ellos ha recibido en el bautismo y en la confirmación la unción del Espíritu. Si es verdad que en todos los bautizados, desde el primero hasta el último, actúa la fuerza santificadora del Espíritu y que la presencia del Espíritu otorga a los cristianos una cierta connaturalidad con las realidades divinas y una sabiduría que les permite captarlas intuitivamente, aunque no tengan el instrumental adecuado para expresarlas con precisión, dice el Papa en Evangelii Gaudium, nos sorprende que ya San Benito recomendara a sus propios monjes que prestaran atención también a la voz del más joven entre ellos. El proceso sinodal, componiendo entre ellas muchas voces, permite reconocer en los distintos acentos, quizás también disonantes, un fondo común, de cuya posibilidad cada uno no tenía inicialmente conciencia. Un fondo común en el cual justamente resuena la voz del Espíritu. Este último es misteriosa y simultáneamente, como certifica la narración bíblica de Pentecostés, el que crea la variedad, preservando a la Iglesia de la rígida uniformidad. Es quien realiza la armonía en la diversidad, razón por la cual San Basilio Magno, en su célebre tratado sobre el Espíritu Santo, pudo afirmar que el Espíritu ipse harmonia est. Francisco habló de esto desde su famoso discurso para el 50 aniversario del Sínodo de los Obispos, en octubre de 2015, cuando delineó por primera vez el rostro de lo que él llama una iglesia de la escucha. Pueblo fiel, colegio episcopal, obispo de Roma, uno en escucha de los otros y todos en escucha del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, para conocer lo que él dice a las iglesias. Palabras textuales del Papa Francisco. Además, esta idea es acogida en el documento preparatorio del Camino Sinodal, que publicó nuestra Secretaría el año pasado. En ese documento está escrito: un interrogante de fondo nos empuja y nos guía. ¿Cómo se realiza hoy, a distintos niveles, desde el local al universal, ese caminar juntos que permite a la Iglesia anunciar el Evangelio en conformidad con la misión que le ha sido confiada? ¿Y cuáles pasos el Espíritu nos invita a dar para crecer como Iglesia sinodal? Afrontar juntos este interrogante exige ponerse a la escucha del Espíritu Santo,
que como el viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, permaneciendo abiertos a las sorpresas que ciertamente preparará para nosotros a lo largo del camino. En segundo lugar, el sínodo es obediencia al Espíritu. En este nivel se puede comprender en toda su profundidad lo que el Papa quiere decir cuando insiste sobre la diferencia que hay entre la sinodalidad como estilo de la Iglesia y las asambleas parlamentarias que caracterizan a los modernos sistemas políticos democráticos. El sínodo no es la búsqueda de componendas entre partidos alternativos o incluso opuestos. Al sínodo no hay, o al menos no debería haber, vencedores ni vencidos, porque prevalece no la voluntad de la mayoría, sino la voluntad de Dios. Es decir, lo que el Espíritu Santo permite reconocer mediante un acto comunitario de discernimiento. Esa voluntad puede manifestarse en un momento, en el parecer de un cuerpo numeroso, o bien en el de un pequeño grupo, o de un individuo incluso. Frecuentemente no coincide con algunas de las posiciones iniciales. Por decir así, es una tercera vía que se ubica a un nivel más alto, abriendo inesperadas posibilidades. Frente al temor de que a través del camino sinodal se quieran introducir hoy en la Iglesia innovaciones que subvertirían la divina Constitución, es necesario subrayar bien esta obediencia al Espíritu Santo. Este, según el cuarto Evangelio, es el Espíritu de verdad, que no apunta a ser superior a la palabra de Jesús, sino por el contrario, permite a la Iglesia de todos los tiempos y de todos los lugares recordarla, contemplar, comprenderla cada vez más a fondo, dando testimonio de Cristo y tomando de lo que es suyo para anunciarlo al mundo. Si el sínodo se somete al Espíritu, entonces no se aleja la Chiesa de Cristo y de su palabra. Por el contrario, la lleva de nuevo a los senderos del Evangelio, permitiéndole que alcance una inteligencia más plenamente penetrante. En tercer y último lugar, el sínodo es invocación del Espíritu. Este es un aspecto que en realidad precede a los anteriores, porque es la condición imprescindible. La escucha del Espíritu y la obediencia al Espíritu son posibles solo en el contexto de la epíclesis, cuya forma más elemental se resume en la antiquísima oración Veni Sancte Spiritus. Para decirlo una vez más con el Papa Francisco, la sinodalidad supone y requiere la irrupción del Espíritu Santo. En este horizonte, uno de los desafíos del momento actual podría ser el de redescubrir el clima constitutivamente orante y litúrgico de cada convocatoria sinodal, que siempre comienza con el canto del Veni Creator, como decir que un sínodo se celebra antes que nada de rodillas. Por eso hay que recibir con esperanza la valorización en el actual proceso sinodal de la antigua oración del Adsumus, atribuida a Isidoro de Sevilla y utilizada también en el Concilio Vaticano II, del cual estamos celebrando el 60 aniversario. Y justamente con las
primeras palabras de esta oración, tan en sintonía con lo que el Santo Padre nos ha enseñado sobre la sinodalidad, deseo concluir esta intervención y desearles un buen curso. Estamos aquí, Espíritu Santo, todos reunidos en tu nombre. Ven a nosotros, permanece con nosotros, desciende a nuestros corazones, enséñanos lo que debemos hacer, muéstranos por dónde debemos caminar, todos juntos. Buen trabajo. Muchas gracias, Cardenal Grech, por estas palabras tan límpidas, transparentes. Realmente podemos descubrir la fuente que usted explicitó desde esta oración al Espíritu Santo, a dar el start, el inicio de este curso que generalmente es imperfecto. Está la ayuda del Espíritu Santo. Una vez más, gracias. Y quisiera saludar, ahora parece que hay 800 personas en YouTube y más de 200 en Zoom, porque no podemos llegar a más personas. Así que, Su Excelencia, en este momento somos más de 1000 personas que la hemos escuchado y nos ha ayudado a traer este calor, esta calidez en nuestros corazones. Y ahora pasamos la palabra al subsecretario del Sínodo de la Secretaría del Sínodo de los Obispos. Es Monseñor Luis Marín de San Martín. Como ven, por el nombre y apellido, estamos en España. Monseñor Luis Marín de San Martín es un obispo nombrado obispo en el 2015, hace parte del Orden de San Agustín. Quisiera recordar este santo porque él también contiene este gran patrimonio de la Iglesia. Monseñor Luis Marín de San Martín, le damos la palabra y vamos detrás de este haz de luz que el Espíritu Santo ha dado el inicio. Bueno, comenzamos con el corazón bien animado. Mi conferencia se titula ¿Qué es la sinodalidad? Y el subtítulo, El camino por excelencia para la renovación de la Iglesia. Queridos hermanos, gracias por la invitación para participar a la lección de apertura del curso de formación sobre sinodalidad. Estoy feliz de esta iniciativa que nos ayuda mucho, nos refuerza y nos estimula en este momento de gracia que estamos viviendo como Iglesia y en la Iglesia. Muy a menudo me gusta comenzar mis disertaciones con una referencia significativa del Papa Francisco. Sus palabras me impactaron e iluminaron cuando las leí, y me gusta recordar su sintomático testimonio. Durante su visita a las repúblicas bálticas, Papa Francisco encontró a los jesuitas en Vilnius y comenzó un diálogo. Un joven jesuita lituano preguntó al Papa: Santo Padre, le dijo, Santo Padre, ¿cómo nosotros podemos ayudarlo? ¿Cómo nosotros podemos ayudar al Papa? ¿Y él qué respondió? Gracias. No sé qué pedir, pero lo que hoy se necesita hacer es acompañar a la Iglesia en una profunda renovación espiritual.
Yo creo que el Señor está exigiendo un cambio en la Iglesia. He dicho muchas veces que una perversión en la Iglesia hoy es el clericalismo. Pero hace 60 años lo había dicho claramente el Concilio Vaticano II. La Iglesia es el pueblo de Dios. Lean el número 12 de la Lumen Gentium. Siento que el Señor quiere que el concilio se abra camino en la Iglesia. Los históricos dicen que para que un concilio se aplique en la vida se necesitan 100 años. Estamos a mitad del camino. Por lo tanto, si quieres ayudarme, actúa de manera que lleves adelante el concilio en la Iglesia. El primer punto, en camino hacia el Concilio Vaticano II. El Santo Padre Francisco nos convocó en el sínodo para caminar juntos como Iglesia, como pueblo de Dios, como familia de Dios. Se trata, más que nada, de profundizar lo que la Iglesia es en sí misma, es decir, en su esencia, porque la sinodalidad pertenece a su dimensión constitutiva y debe manifestarse en el ser, en el hacer y en el estilo, también en el estilo sinodal. Realmente el proceso sinodal en camino penetra en la eclesiología de comunión del Concilio Vaticano II, que encontramos principalmente en las constituciones Lumen Gentium y Gaudium et Spes, y también en los decretos Unitatis Redintegratio ad Gentes e Apostolicam Appositatem, principalmente en estos documentos. La sinodalidad se inscribe así en el desarrollo de la eclesiología del Vaticano II como un fruto maduro. Así como se dijo, el proceso sinodal nos ofrece una extraordinaria oportunidad para vivir con coherencia cristiana, es decir, hacia adentro, para llevar adelante un empuje misionario hacia la evangelización en un mundo muy necesitado de Cristo, es decir, hacia afuera. Este es el desafío, el reto del proceso sinodal. No se trata de una moda pastoral, sino de una propuesta de gracia, una posibilidad de reforma profunda que abre perspectivas insospechadas. El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Así fue el discurso del Santo Padre en la institución del Sínodo de los Obispos. Pero, ¿qué es una iglesia sinodal? De nuevo el Papa Francisco. El Papa Francisco dice, una iglesia sinodal es una iglesia de la escucha, con la conciencia de que escuchar es más que escuchar, que oír. Es una escucha recíproca en la que cada uno tiene algo para aprender. Sí, cada uno tiene algo para aprender. Gente fiel, el colegio episcopal, obispo, cada uno escuchando a los demás y todos escuchando al Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Este proceso dinámico está indicado. Comienza escuchando a la gente y culmina con la escucha de los pastores y del obispo de Roma. Luego de cada una de las etapas viene un discernimiento realizado por aquellos que tienen la responsabilidad ministerial de hacerlo. La sinodalidad no significa ni aceptar ni asumir cada una de las formas de democratismo o de asambleísmo, sino que la Iglesia es comunión. La eclesiología del pueblo de Dios. La eclesiología del Vaticano II supera la concepción de la Iglesia hasta ahora en la mayoría vigente, como sociedad compuesta por dos grandes grupos, los que enseñan y los que aprenden, los que gobiernan y los que dócilmente obedecen, aquellos que celebran y aquellos que usufructan, hacen uso de los sacramentos. En realidad, ya en el periodo anterior al concilio,
se comienza un cambio de perspectiva hacia lo que respecta la concepción de la Iglesia. No es solamente una organización, sino sobre todo un organismo vivo, la eclesiología del cuerpo místico, un ser viviente en el espíritu, del que todos hacemos parte por el bautismo. Siguiendo San Pablo, la Iglesia es el cuerpo místico, de la cual Cristo es el núcleo más íntimo. La imagen de la Iglesia como cuerpo místico permanece muy validada, pero podemos enriquecerla. Sin abandonar esta imagen, el concilio desarrolla la eclesiología del pueblo de Dios. Antes de cada distinción, basadas en particulares vocaciones o carismas y ministerios, todos los bautizados comparten la igualdad fundamental de ser miembros del único pueblo de Dios. Único pueblo de Dios. Ahora, de este modo, solo en Cristo nos volvemos pueblo de Dios. Por lo tanto, el ser y la misión de la Iglesia no giran alrededor de la jerarquía, sino que las funciones y los ministerios se fundan en el bautismo, en aquella tarea que fue confiada a todos los bautizados. Otro aspecto importante de este concepto es la presentación de la Iglesia como sujeto histórico. Tiene una identidad teológica y una existencia teológica, pero está injertada en ciertas circunstancias históricas y culturales. Ahora estamos celebrando la etapa continental. Y este es el reto, el desafío. Se compromete en esta realidad salvífica y crea la historia, no desde el individualismo, sino justamente como pueblo, como comunidad. El tercer punto, la participación en Cristo resucitado como criterio de reforma. El punto de referencia es siempre Cristo vivo. Siempre, siempre Cristo vivo. Todos hemos sido llamados a la unión con Él, la luz del mundo del cual venimos y hacia el cual caminamos y vivimos. Las palabras de la Lumen Gentium, número 3. Obviamente, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro personal con un acontecimiento, con una persona que da vida, un nuevo horizonte y con ello una orientación decisiva de Benedicto XVI, de la encíclica Deus Caritas Est, el número 1. El cristiano se identifica con Cristo, se vuelve Él. No soy yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Así la carta a los Gálatas 2:20. Cristo vivo es el único que existe. No nos referimos solamente a un personaje histórico del pasado. Ha sido importante como remoto, evocado sí en nuestros libros, cursos, documentos y oraciones, sino que algo del pasado, de archivio. A menudo Cristo se vuelve solamente una cita, algo legal, un espiritualismo inocuo. El proceso sinodal debe conducirnos a una experiencia personal y comunitaria de Cristo resucitado, evento salvífico, a través del cual y en el cual se nos comunica la vida divina, la vida trinitaria de la unidad pluriforme del amor, en el amor. Hablemos de reforma en la Iglesia, o de la Iglesia, pero reformar significa asumir y vivir la forma original que en la Iglesia no puede ser otra cosa que la identificación con Cristo, con todo lo que esto conlleva. La perennis reformatio de la Iglesia nace justamente de la continua necesidad que cada cristiano tiene de identificarse con el modelo que es Cristo. Somos Cristo en medio del mundo. San Agustín, mi padre, lo expresa con énfasis. Alegrémonos, por lo tanto, y demos gracias a Dios. Escuchen, no solamente nos hemos convertido en cristianos, dice San Agustín,
No solamente nos hemos convertido en cristianos, sino que nos hemos vuelto Cristo mismo. Cristo mismo. Comprendan, hermanos, se dan cuenta de la gracia que Dios ha infundido en nosotros. Admiraos, gozad, nos hemos convenido en Cristo, pues si Él es la cabeza, nosotros seremos sus miembros. El hombre total somos Él y nosotros, y esto es la iglesia, el Cristo total. San Agustín comenta el Evangelio de San Juan 21:8. El cuarto punto, Cristo e iglesia. Esto es de una importancia enorme. No hay Cristo sin la iglesia y no hay iglesia sin Cristo. Cristo y la iglesia forman una unidad inseparable, intrínseca, unida. Es lo que San Agustín llama el Cristo total, que San Agustín lo dice en su discurso 341. El beato Papa Juan Pablo I, el Papa Luciani, lo recuerda con otras palabras claras y precisas. Jesús y los cristianos, Jesús y la iglesia son la misma cosa. Inscindible, intrínseca, inseparable. Lean San Pablo. Cristo y la iglesia son una sola cosa. Cristo es la cabeza, nosotros la iglesia somos sus miembros. De la catequesis de la Audiencia General del 13 de septiembre del 78. Con otras palabras, la fe cristiana es comunitaria, siempre es comunitaria. También esto es un desafío para el proceso sinodal. La fe cristiana es siempre comunitaria y vive y la expresa en la comunidad del resucitado. He aquí por qué el individualismo, el localismo, el nacionalismo, cualquiera sea el rostro del egoísmo, constituyen para el cristiano reales contradicciones. El sínodo, comunión en el camino, nos reorienta a la esencia de la iglesia, a la dimensión bautismal del pueblo de Dios, que involucra a cada uno en la experiencia de su propia vocación, de su propio carisma. Unidad pluriforme. Cristo, único mediador, ha instituido y mantiene continuamente sobre la tierra su santa iglesia, la comunidad de fe, de esperanza y caridad, como un todo visible, comunicando a todos por medio de ella la verdad y la gracia. Lumen Gentium 8. El quinto punto, participación y corresponsabilidad. El pueblo santo de Dios, dice de un modo estupendo el Papa Francisco, una expresión que usa muy frecuente el Papa Francisco, participa la vida de la Iglesia. No debe ser excluida de las decisiones ni volverse ausente de su compromiso evangelizador. Así en el Evangelium Gaudium 102. Es de todos y es para todos, más allá de las aseguraciones de algunos círculos, y nos empuja a ir mucho más hacia afuera, abrirnos. El Papa Francisco habló del malestar de numerosos actores pastorales, de organizaciones de participación de parte de las diócesis, de las parroquias, o también de las mujeres que siguen siendo dejadas de lado, relegadas al margen. El Papa Francisco ha gritado, exclamado, la participación es una exigencia de la fe bautismal. La participación es una exigencia de la fe bautismal. El punto de partida en el cuerpo eclesial es este y ningún otro, el bautismo. El discurso del momento de reflexión para el comienzo del proceso sinodal 9 de octubre del 2021. Pero no solo. Francisco nos invita a dar otro paso hacia adelante para incluir a todos los que están en el margen, en las periferias. Nos referimos también a los indiferentes, a esas grandes aglomeraciones de poblaciones para las cuales la Iglesia carece de importancia
o a la cual la religión no les interesa de hecho. Es necesario, es preciso ir a su encuentro, perder el miedo de encontrarlos por la calle. Una iglesia sinodal es una iglesia capaz de dialogar con el que deambula sin rumbo, con el propio desencanto, con la desilusión de un cristianismo que hoy por hoy está considerado estéril, impotente, incapaz de generar sentido. El discurso del episcopado brasiliano del 27 de julio del 2013. El sexto punto, la misión. La sinodalidad nos orienta nuevamente a la esencia de la Iglesia, al nosotros en Cristo. Culmina en este empuje evangelizador que nos impulsa a comunicar la buena nueva que hemos recibido, de la que participamos y con la cual nos identificamos. La misión es, podemos decir, el objetivo del proceso sinodal. No una iglesia autorreferencial, cerrada en sí misma, sino una iglesia abierta por este impulso evangelizador. La sinodalidad no nos conduce de ninguna manera a una iglesia egocéntrica, cerrada, autorreferencial. Al contrario, nos abre a la misión evangelizadora para presentar y comunicar una persona viva que conocemos por experiencia, que llene de sentido nuestra existencia y da una respuesta a las preguntas, a las necesidades, a los deseos de cada y de todos los seres humanos en este particular momento de la historia. Es una iglesia abierta, que habla el idioma de la gente, que siente y comparte sus problemas y que evangeliza a cada individuo singularmente, aún permaneciendo siempre unidos a los demás hermanos y hermanas como una comunidad eclesial. Estamos llamados a testimoniar el resucitado, a comunicar su evangelio. Todos. Esta es la vocación del cristiano, ser Cristo en medio del mundo. Así como lo recuerda la carta a los Gálatas 2:20. La Iglesia tiene que dar al resucitado un testimonio creíble y por lo tanto gozoso. Por lo tal, cada proceso de renovación de la Iglesia son transitables solo tomando como referencia el Evangelio, la buena nueva. Es decir, si nos vinculan aún más a Cristo y nos empujan a comunicarlo al mundo, siempre con coraje, con entusiasmo, siempre dispuestos a arriesgarnos, sin dejarnos llevar por la nostalgia del pasado, sino mirando al futuro con enorme esperanza. Esta es la iglesia del futuro, abierta, dinámica, entusiasmada, atrayente, en salida. Esta es la iglesia sinodal, que nos comunica el entusiasmo de Cristo, del Evangelio. El número 7, y concluyo. El proceso sinodal es un camino realmente lleno de esfuerzos y para nada fácil, no fácil. Exige que algunos paradigmas, a menudo presentes en la cultura eclesiástica, sean superados, porque expresan una comprensión de la Iglesia que no se ha renovado por la eclesiología de comunión. Tenemos que superarlo. Entre estos se evidencian la concentración de la responsabilidad de la misión del ministerio de los pastores, el suficiente aprecio de la vida consagrada y de los dones carismáticos, la escasa estima del aporte específico y calificado en los ámbitos de competencia de los laicos y entre ellos también de las mujeres. Una cita de la sinodalidad y la vida en la vida y en la misión de la Iglesia, de la Comisión Teológica Internacional. Necesitamos cambiar profundamente y nos encontramos frente a una gran oportunidad para hacerlo. Es el momento
del Kairos, de un cambio, una oportunidad única. Para caminar juntos es necesario abrirse al Espíritu Santo, dejarse transformar, entrando en un proceso de conversión que haga posible a la Iglesia realizar una continua reforma de la cual una institución humana y terrena tiene extrema necesidad siempre. De la Unitatis Redintegratio 6. Queridos hermanos y hermanas, pienso que en este proceso sinodal sea esencial convertirnos al amor fundamental, al amor fundante y primordial para poder ser realmente sinodoi en un horizonte de esperanza. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Monseñor Marín, sobre todo por el modo en el cual dice estas palabras. Se ve una a una están en su vida, están involucrados en primera persona. No sé si otro español que está entre nosotros lo escuchó en italiano o si siguió la traducción española de su intervención. Me refiero a Jesús Morán, copresidente de la Obra de María. Copresidente junto de la Obra de María, a muchos que ha otros. participado junto a otros. Hola Jesús. ¿Has seguido en italiano o en español? O en español. Lo seguí en italiano con ese espíritu español que se sentía desde la primera palabra hasta la última. En italiano, muy hermoso. Gracias, Monseñor Marín. Gracias. Desde el comienzo Entonces, pienso que sea el momento de hacer una pequeña pausa, un intervalo, antes del último intervento, que será el del Monseñor Coda. Quiero recordar a quienes están participando, sea su YouTube o la última oratoria de Piero en Cora, la habitación de Zoom, en la sala de Zoom, pueden escribir eventuales preguntas o consideraciones que podemos dirigir brevemente a los tres relatores, a los dos primeros que hemos escuchado, porque estarán Noemí y Raúl, que nos ayudarán después a recoger y a dirigirlos a nuestros. Que nos ayudarán a. Entonces ahora tomamos un intervalo de 5 minutos para poder, en italiano se dice, 5 minutos extender un poco los músculos después de, durante esta pausa. Gracias. Gracias. Entonces, bienvenidos a todos. Espero que hayan podido recuperarse en este intervalo y enseguida empezamos con algunas indicaciones técnicas que se dieron al principio, pero alguno tiene dificultades. Disculpen estos segundos. Entonces, quiero recordar a quienes tienen necesidad de una traducción simultánea que miren, como ven en la imagen, en el cuadrante del globo que encuentran con la flecha. Si ustedes tocan con el clic del mouse en este globo, van a aparecer los distintos idiomas y allí pueden elegir escuchar y seguir nuestra comunicación. Yo no te escucho, Vincenzo, dice Piero. Después, el cardenal Greg, hace algunos minutos, fue llamado por el curso de formación que está teniendo para sacerdotes en Portugal, y entonces su presencia fue requerida y agradece. Tendrán el honor. Están llegando muchas preguntas.
Enseguida pasamos al tercer relator que muchos de nosotros conocen. Estoy hablando de Monseñor Vincenzo. Sì? Ah, non si sente? Piero non sente, non ascolta Piero. Piero non sente. Ah, ecco. Sì. Ecco, Piero, riesci a sentirci? Ecco, vediamo di scusa Vincenzo, io non tecnicamente. sento niente. Ah, però noi possiamo sentirti. Vediamo se la regia può controllare. Piero tiene el problema que no escucha y entonces ahí están tratando de resolver porque nosotros lo escuchamos bien a Piero, pero él no escucha nada. A ver ahí qué le pasó. Ecco, sì, Piero, ci senti? Adesso sento, sì, benissimo. Ahora escucha. Bien. Sì. Te estaba presentando, enseguida te doy la palabra, ya muchos te conocen en Italia, quizás en el extranjero un poco menos, pero ahora te van a conocer. Por muchos años estuviste involucrados en varios consejos pontificios, en comisiones internacionales de las cuales hoy eres secretario, además de que formas parte de este grupo de trabajo de la Secretaría General del Sínodo. Enseguida a ti la palabra. Gracias y disculpen, antes no escuchaba. Un cordial saludo a todos, un agradecimiento a quien me ha precedido, comenzando por Lida, el cardenal Grech, Monseñor Marín, y todos, digamos que nos han hecho gustar el sentido profundo del sínodo. Por mi parte, quisiera simplemente ofrecer algunos consejos a partir de la experiencia que estoy haciendo justamente como miembro de la Comisión Teológica del Sínodo. Lo considero una gran gracia, una de las gracias más grandes que el Señor me ha hecho en la vida. Encontrarme viviendo esto que se ha definido porque me ha precedido un kairos, un don del Espíritu Santo para la Iglesia. Y encontrándonos en esta situación desde este punto de vista de alguna forma privilegiada, este acceso al camino sinodal vivido en la Secretaría del Sínodo, espontáneamente trataré de responder a tres preguntas que pienso un poco todos nos ponemos y a las cuales tratamos de dar una respuesta concreta en nuestro ponernos en escucha del Espíritu en este camino. Hacerse preguntas es un poco la tarea de la teología. Ponerse preguntas, porque lo que vivimos lo sentimos más nuestro, lo hacemos nuestro, con una conciencia cada vez mayor, un poco como hizo María, que ha sido citada antes, varias veces, que frente al ángel que le anunciaba que sería madre del Señor, dice, pero ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo puede suceder esto? No porque tuviera dudas, sino para poder acoger con mayor conciencia, con mayor confianza y responsabilidad lo que se le daba. Entonces, tres preguntas. La primera es, ¿cuál es el significado profundo de este proceso sinodal? Un proceso que en sus intenciones, siguiendo al Vaticano II, por primera vez en la historia de la Iglesia, de 2000 años de historia de la Iglesia, involucra a toda la Iglesia, y según la visión del Concilio Vaticano II, es comunión de todas las iglesias locales, e involucra a todos en la Iglesia, es decir, a todos los discípulos de Jesús. ¿Cuál es el significado de este acontecimiento? Segundo, ¿cuál es la envergadura de este acontecimiento para la nueva etapa de la evangelización, como la llama el Papa Francisco, que estamos llamados a vivir hoy? ¿Cuál es la envergadura? Y la tercera, ¿cuál es el aporte que puede darse de este evento que está viviendo la Iglesia
para la cultura, para la sociedad, en profunda transformación en este tiempo nuestro, en este cambio de época, como nos ha acostumbrado a decir Papa Francisco que estamos viviendo. Entonces quisiera decir algunas palabras sobre estas preguntas. Significado, envergadura y aporte sociocultural. La primera, el significado del proceso sinodal. Es un significado del cual lo vamos descubriendo a medida que el proceso camina y toma impulso, superando la inercia inicial de quietud y también el escepticismo que siempre existe en operaciones de este tipo. La intuición, mejor dicho, la inspiración, porque se trata de una inspiración del Espíritu Santo, del cual nace el proceso sinodal, lo digo con las palabras de Pablo VI, es encender, despertar la conciencia profética de todos en la Iglesia. La conciencia profética de ser el pueblo de Dios en camino, bajo la mirada de Dios, al servicio del evento del reino en la historia humana. Encender esta conciencia profética. Ustedes me podrían decir, y es justo, pero ¿no es esto lo que quiso hacer el Concilio Vaticano II? ¿No es esto lo que ya vimos? Sí, sí, es lo que el Concilio Vaticano II quiso hacer. El Concilio Vaticano II puso a disposición nuestra, de la Iglesia, del pueblo de Dios, todos los elementos, podríamos decir, todos los instrumentos para encender esta conciencia profética del pueblo de Dios. Antes que nada nos hizo redescubrir que todos somos discípulos iguales del único Maestro, el Señor, que somos comunión. Renovó profundamente la liturgia para que todos pudiéramos gozar de la riqueza de la liturgia. Puso en nuestras manos la riqueza de la palabra de Dios para que la viviéramos, para que transformara nuestra vida. Nos llamó a todos a la santidad, no como privilegio de algunos, sino como vocación de todos. Abrió el camino al diálogo universal con el mundo moderno, con las distintas iglesias, con las distintas religiones. Entonces, sin duda, el concilio ha aportado, ha dado un aporte fundamental a encender esta conciencia profética, pero hay un pero, en el cual se inserta esta nueva etapa que estamos viviendo. Es como si todas estas realidades, estos instrumentos que fueron puestos en nuestras manos, aún no hubieran hecho disparar ese dinamismo vital, ese proceso que hace tangible, insistiva, la realidad al servicio de la cual todos estos elementos, instrumentos, están presentes. ¿Y cuál es esta realidad? Nos lo decía muy bien Monseñor Marín Prima. Esta realidad es hacer presente en la Iglesia, a través del testimonio del pueblo de Dios, hacer presente al Señor, a Cristo resucitado. A mí me gusta mucho la expresión que usaba un teólogo evangélico como Dietrich Bonhoeffer, que decía, la Iglesia que es el Cristo existente como comunidad. Es lo que decía Agustín, lo que decía San Pablo. Hacer presente a Cristo, para que Cristo esté presente en cada uno de nosotros y Él mismo pueda anunciar la palabra de salvación, la palabra de liberación, la palabra de comunión al mundo. El proceso sinodal, si lo miramos en profundidad, tiene este significado: activar ese dinamismo de recíproco reconocimiento entre los componentes del pueblo de Dios. Esa recíproca comunicación entre los instrumentos que se ponen a nuestra disposición, que hace presente al Señor Jesús en la Iglesia,
Este es el dato fundamental, este es el desafío fundamental. Y ustedes comprenden que este pasaje fundamental, focalizarnos en esto, darnos cuenta de que es esto lo que el Espíritu Santo nos pide, esto significa resetear nuestra forma de comprender y de vivir el ser todos discípulos de Jesús, único Maestro y Señor, con una diversidad de vocaciones, de carismas, de ministerios, pero en comunión, participando todos para la misión. El título del sínodo: comunión, participación, misión. Por lo tanto, no se trata de anular la diversidad, la riqueza, la articulación del pueblo de Dios, sino de ver y vivir todo con otra mirada, como signo de la riqueza armoniosa del único cuerpo de Cristo, en el cual y a través del cual Jesús se hace presente al mundo. Papa Francisco, hablando a la Iglesia de Roma, su diócesis, su iglesia local, en el 21, anunciando el sínodo, usó una expresión para mí muy luminosa para comprender esta intencionalidad. Dice: la iglesia sinodal retoma el horizonte desde el cual surge el sol, Cristo. La iglesia sinodal restituye el horizonte desde el que sale el sol, Cristo. Pone al centro ese horizonte del cual surge Cristo, como el sol, como ese sol que extiende sus rayos en la iglesia, ilumina a la iglesia. En este momento hay mucha necesidad de esta luz del sol, de esta luz, de la luz de Cristo, porque sabemos muy bien que no obstante todos los instrumentos puestos a nuestra disposición por el Consejo Vaticano II, nos damos cuenta cuántas zonas de sombra, cuántas desviaciones, cuántas crisis, abusos, esterilidad existe también en nuestro ser iglesia. Quiere decir que el sol que surge, Cristo, no entró a iluminar toda la realidad de la iglesia. Y este sol que surge está llamado por eso mismo a extender sus rayos sobre todos, como el sol que es el Padre, que da sus rayos a todos, que emite su sol hacia todos, con una preferencia por quien tiene más necesidad de luz y más necesidad de amor. Entonces diría que el proceso sinodal en la articulación, tengo que decir realmente, es impresionante en su construcción. Es decir, partir primera fase de las iglesias locales, hacer surgir este sol en el horizonte en las iglesias locales, después converger en la iglesia universal, la asamblea del sínodo del próximo otoño, y después la del otro, del año siguiente, y después volver a las iglesias locales en esta circularidad que se realiza, tiene justamente esta finalidad: activar un proceso a través del cual el Espíritu Santo ayuda a nuestra conciencia a transformarse en lugar de la presencia del amor recíproco, en el servicio recíproco de Cristo, a través de la escucha de la palabra. Ciertamente es activar un proceso largo, un proceso comprometedor. No se concluye, sin duda, con la celebración de la Asamblea del Sínodo de los Obispos en el otoño o en el año siguiente, sino que es el comienzo de un camino. No podemos tampoco prever resultados sobresalientes a corto plazo, pero el proceso está en movimiento. Y esto es lo fundamental. Para mí este es el significado fundamental del camino sinodal. Entonces vamos a la segunda. ¿Cuál es la envergadura? Si este es el significado, entonces ustedes comprenden que la envergadura, y no tengo rémoras en decirlo, es un alcance epocal. Es decir, es la fuerte señal, se habló del start, ¿no? Hasta ahora es el start de un camino en el cual toma forma
que un nuevo rostro de la Iglesia, un nuevo rostro de la Iglesia, no en su identidad de siempre, sin duda, pero en su figura y en su organización histórica. Este es el significado de la Reforma, una palabra fuerte que el Papa Francisco ha usado desde el comienzo de su pontificado. Y aquí entonces llega una reflexión que me parece muy importante, de la cual tenemos que tener conciencia, porque estamos en camino como pueblo de Dios. El Vaticano II, que tuvo ese enorme mérito que hemos dicho, decía el teólogo Rahner que fue el comienzo de un nuevo comienzo para la Iglesia. Un nuevo comienzo, un nuevo comienzo. La Iglesia comienza siempre de nuevo. Hay algunos momentos de historia en los cuales este comienzo es más evidente. ¿Qué ha sido el Vaticano II en este sentido? Lo dijo Papa Francisco en el discurso a la Curia Romana de este año. Si quieren, si van a releer la Ecclesia Anzuan de Pablo VI, o también la Tercer Milenio Ineunte, Nuevo Milenio Ineunte de Juan Pablo II, lo ve muy claramente. El evento del concilio, dice Papa Francisco, una gran ocasión de conversión para toda la Iglesia. Y subraya, señala, y este itinerario de la sinodalidad nace de la convicción que el itinerario de comprensión del mensaje de Cristo no tiene fin y continuamente nos desafía. Es un nuevo comienzo, el proceso sinodal nos pone nuevamente en este nuevo camino del cual el Vaticano II representó el punto de partida. Y esta es la envergadura, esta es la envergadura. Podemos preguntarnos, pero ¿es posible intuir a través justamente de la activación del proceso sinodal cuál es, digamos así, el centro de gravedad de esta nueva figura de la Iglesia, que es la Iglesia de siempre, que hoy toma un nuevo punto de partida? ¿Cuál es el centro de gravedad? Yo diría, y surgió de lo que se ha dicho por el cardenal Grey, por Monseñor Marín, el centro de gravedad es este. Durante más de un milenio, la estructura, la figura histórica de la Iglesia ha sido una estructura esencialmente jerárquica y piramidal. Son motivaciones históricas a través de las cuales la Iglesia pudo desarrollar su misión, la de transmitir a Cristo, la salvación de Cristo. Ahora, lo decía ya Congar, en preparación al concilio, la figura cambió, se dio vuelta. La Iglesia puso palabras de Juan Pablo II en la Nuevo Milenio Ineunte, casa y escuela de comunión. Yo diría, retomando lo que decía Monseñor Marín, casa y escuela del nosotros. Casa y escuela del nosotros. Esto es, me parece, la realidad hacia la cual convergen todos los elementos de novedad que la renovación conciliar puso a disposición nuestra, transformarnos en casa y escuela del nosotros. Decía el padre Vincenzo de Pilato, un gimnasio de sinodalidad. Quiere decir esto, y esto significa una iglesia que sea casa y escuela de nosotros. Ustedes comprenden, implica un resetear todo. Nada se pierde de lo que es el patrimonio de la Iglesia, sino que significa ponerlo en un nuevo orden, en una nueva armonía. Por dos motivos. Uno, para ser más fieles a lo que es más propio de Jesús, lo que trajo Jesús, porque Jesús trajo un mensaje que, digamos, en su abismalidad,
es extremadamente simple. Hay un Padre en el cielo y ustedes son todos hermanos y hermanas. Caminen y vivan así. Más simple que esto, uno diría, quiere decir vivir la comunión con este Padre y vivir la fraternidad con estos hermanos y hermanas. Este es el corazón del mensaje de Jesús. Y por otro lado significa interceptar lo que la conciencia histórica, cultural y social ha madurado a lo largo de estos siglos, también de formas contradictorias, pero que ahora surge con fuerza. Piensen en la Fratelli Tutti de Papa Francisco. A mí me impactó en la Fratelli Tutti de Papa Francisco. Es tomada como un mensaje universal de inspiración, sea por miembros de otras religiones, sea por personas que no tienen una referencia directamente religiosa, porque descubren que aquí hay una respuesta a la instancia más profunda que ha madurado con dificultad en la madurez de la conciencia humana en nuestros siglos. Por eso, si esto es real, ustedes comprenden que aquí nos encontramos delante, desde el punto de vista cultural, social, pero también eclesial, a una verdadera revolución copernicana. No es más el Sol que gira alrededor de la Tierra, sino la Tierra que gira alrededor del Sol. Es necesario es una conversión espiritual, la importancia de lo que nos ha dicho el cardenal Grey. Una conversión espiritual al nosotros y una práctica sinodal, como decía Monseñor París, al nosotros en la vida de la Iglesia. Y entonces, esa dinámica del discernimiento comunitario, sobre el cual el Papa Francisco sigue golpeando, porque se trata de escucharnos recíprocamente, de discernir a la luz de la palabra de Dios los signos de los tiempos, etc. ¿Qué es esta dinámica del discernimiento comunitario? Sino realizar aquello que somos por don de Dios, miembros del único cuerpo y por lo tanto miembros unos de los otros. No lo somos solamente a nivel místico y escatológico al final de los tiempos, sino que es una realidad histórica, concreta, pero que hay que activarla, vivirla. El discernimiento comunitario representa, ¿cómo decir?, la fórmula vital que nos ayuda a hacer esta operación. Papa Francisco lo dice, ha sido recordado que es necesario hoy ampliar nuestra interioridad. Esto es un paso espiritual enorme, ampliar nuestra interioridad. Lo había intuido San Agustín en el libro del De Trinitate cuando decía, pero ¿dónde vive Dios? ¿Dónde está el amor recíproco? ¿Por qué tengo que ir a buscar a Dios en lo más alto de los cielos y lo más profundo de la tierra? Lo encuentro, lo escucho, en la voz de su espíritu, Él vive en medio nuestro si nos amamos, como Cristo nos ha amado a nosotros. En el fondo, el sínodo trata de poner en marcha esta dinámica, y concretamente significa, voy un poco rápido, discúlpenme, concretamente significa que en la Iglesia es decisivo el proceso de consultación de todo el pueblo de Dios. Porque si tenemos que acoger esta presencia de Cristo entre nosotros, estos impulsos del Espíritu Santo, tenemos que consultar, escuchar al pueblo de Dios, escucharnos unos a otros. Esta es la novedad fundamental. El Sínodo de los Obispos fue instituido por Pablo VI al final del concilio. ¿Para qué? Para que se continuara a estar distribuidos en el pueblo de Dios los frutos del concilio. Después de más de 50 años, el Sínodo de los Obispos, por primera vez, se extiende a todo el pueblo de Dios. Esto es algo, eclesiológicamente, no es algo marginal.
Leo lo que dice la Constitución Episcopal Comunio de 2018, que reforma un poco la forma de proceder del sínodo y del cual el proceso sinodal es una realización. Dice: aun si en su composición el sínodo de los obispos es una organización, esencialmente el sínodo no vive separado del resto de los fieles, al contrario, es un instrumento apto para dar voz a todo el pueblo de Dios, precisamente por medio de los obispos. Por eso la importancia del proceso consultivo. Este es el significado eclesiológico fundamental. Quiere decir que no solo la consulta forma parte de la dinámica del discernimiento comunitario, sino que la misma decisión, las líneas que se toman por el sínodo de los obispos, son expresión asumida por los pastores en base a su ministerio, pero son expresión de lo que el Espíritu Santo hizo emerger a través de todo el ejercicio del pueblo de Dios. Esto es algo magnífico, esta visión de iglesia. Es la novedad. Ustedes comprenden la envergadura de este proceso. Entrar en este proceso significa descubrir que esto es la iglesia. Así se realiza su misión. Así se lleva a Cristo. Así se es Cristo. Lo leemos en el Acto de los Apóstoles. Recuerdan la primera asamblea sinodal. Llamémosla así. El Concilio de Jerusalén. Dicen, se reunió toda la asamblea, hablaron los apóstoles, después escucharon las experiencias, etc. Al final fue el parecer del Espíritu Santo y el nuestro. ¿Quién es este nosotros? Esta casa y escuela de nosotros no son los apóstoles. Este nosotros es el pueblo de Dios que habla a través de la voz de los apóstoles, que con su sello, con su gracia lo reconocen. Ustedes comprenden que aquí hay una revolución copernicana, de mente, de acción, que será un proceso, repito, muy comprometedor, muy largo, pero hay un horizonte extraordinario. Tercera y última, ya consumí todo el tiempo. Esto tiene un valor para este vuelco cultural que estamos llamados a vivir. Sí, enseguida lo comprenden, tiene un valor enorme. Sin duda el sínodo es algo que involucra en primera persona a la Iglesia Católica, aun si con esta visión universal que es la del Concilio Vaticano II, pero ¿qué es lo que pone en movimiento ese dinamismo de participación y escucha de Dios para transformar la realidad del mundo, que es aquello de lo cual la humanidad hoy tiene necesidad? Entonces diría casi que esta ampliación de la interioridad, esta dilatación de la interioridad vivida dentro del camino sinodal, invita a toda la historia humana, a la conciencia humana, a dar un paso, a ampliar los horizontes de la racionalidad, ampliarlos a los encuentros entre las culturas, entre los saberes, los paradigmas de interpretación y de transformación de la realidad. Papa Francisco, y concluyo, lo dice con una expresión bellísima que a mí me gustó, porque él tiene algunos eslogans que siempre nos dejan con la boca abierta. Hablando del organismo que sigue el camino de la Iglesia en América Latina, el CELAM, él le dijo esto: pero en el camino sinodal podemos reconocer el punto en el que converge, que localiza la acción misteriosa pero real de la Trinidad hoy en la historia. Es magnífico. El camino sinodal, si lo vivimos, si es vivido con esta profundidad espiritual, con esta fuerza que se nos ha transmitido, se transforma en el punto en el cual la acción de la historia, en la historia a través en Cristo, a través del Espíritu Santo, es propulsor en la conciencia de la propia fragilidad y el propio límite de la historia humana. Y concluyo, permítanme que concluyan, Vincenzo citó a Newman. Yo
Cito a del rinnovamento della Rosmini, Chiesa otro nei grande nostri de tempi. la renovación de la Iglesia en Conoscete, nuestros ha scritto tiempos. questo libro, Conocen, él escribió Le este cinque libro, piaghe della Santa Las Chiesa. 5 llagas de la Santa Gesù Iglesia. sulla croce ha 5 piaghe. Jesús en la Poi cruz quelle tiene 5 attraverso cui llagas, que passa son a la través de luce, las cuales della pasa la resurrezione. luz Così anche la de la Santa Chiesa, resurrección. Así conformata in también Cristo, la ha 5 Santa piaghe. Se Iglesia, voi lo leggete, conformada a sono forma de ancora più Cristo, o tiene meno 5 le llagas. piaghe Si che ustedes hanno lo leen, Gesù son todavía las sostanzialmente, mismas llagas que attraverso tiene i quali è ahora, chiamata a essere sustancialmente, y a trasfigurata in través de luce. las cuales Ma están lui llamadas scrive a a estar un certo transfigurada punto en in questo luz. libro, Él en un cierto momento en este guardando alla libro speranza, escribe, all'entusiasmo a cui mirando a ci la invitava esperanza, Monsignor al Marin, entusiasmo al diceva cual così: nos invitaba chissà Monseñor che Marín, per decía así: questo ¿quién il sabe? Y movimento esto para sinodale, il mí, processo sinodale el si proceso attualizza. sinodal Chissà che se actualiza. se ¿Quién no, sabe si l'italiano no un se po' arcaico, aproxima? chissà che Es un non italiano arcaico. approssima, ¿Quién cioè non si sabe si no avvicina se aproxima oggi un tempo ahora un in tiempo cui en el la que naviglio, la gran perché adesso c'è nave la nave, de la Iglesia tolga nuovamente dalle sue desmarre de rive e nuevo lasci y un despliegue porto sicuro sus velas e hacia la svegli le alta vele mar para nell'alto? descubrir Ricordate Giovanni un Paolo II, nuevo Duc in y alto, quizás alla mayor scoperta continente. di che cosa? Recuerden a Di Juan un qualche Pablo nuovo II, e al forse descubrimiento anche de più que vasto continente. quizás de un Il processo nuevo y sinodale mayor porta in continente. questa El proceso direzione. sinodal Grazie. nos lleva en esta dirección. Gracias. Allora, grazie Piero. Il cardinal Grech Bueno, ha aquí, cominciato gracias con Piero. un'invocazione, El anzi ha cardenal concluso, ma Grech ha concluso con comenzó con un'invocazione una allo Spirito invocación Santo al Espíritu sul Santo corso, su questo momento e anche para el sui curso y para relatori. este momento, Credo che y sia para sceso lo los Spirito Santo, io oradores. spero anche sui traduttori. Yo espero que haya Perché è stata un'impresa invadido non también facile, los presumo, traductores, quindi porque me colgo imagino que no l'occasione ha da sido subito per algo ringraziarli, perché sono sencillo. sempre dietro Por le eso quinte. aprovecho para Se agradecerles qualcosa va porque bene están lo siempre dobbiamo detrás de las soprattutto a bambalinas. loro, per quanto riguarda anche coloro che si sono collegati da fuori Italia e alcuni da fuori Europa. Ecco, quindi Porque ho es avuto anche necesario para una los que se han intanto comunicado grazie, io de riprenderei otros il punto países e anche la que relazione no son che tu Italia avevi y preparato Europa. è molto più ampia, ma sarà oggetto di riflessione, di ripresa durante il corso. Todos estos discursos Mi è giunta la notizia serán così che è in collegamento anche la casa dove vive como una la referencia presidente durante di el Opera di curso. Maria, Margaret Carram, che Me ha llegado un salutiamo tutti mensaje de questa Margaret casa che in Carran que trentino se si dice ha focolare, insomma, questa conectado casa sono a in través de este collegamento. focolar Visto il tempo e soprattutto donde i viven nostri amici di altri continenti, y visto insomma il fuso la orario hora non è così y sobre todo favorevole pensando per a nuestros tutti. amigos de otros Ecco, continentes certamente y promettiamo a pensando quanti que no es un parteciperanno al corso, che horario sono nella favorable piattaforma en otros Zoom, lugares, di riprendere le domande che sono arrivate tantissime nella chat e come veamos anche de quanti hanno responder a las scritto non preguntas sto que han seguendo perché escrito en non el ho chat. adesso davanti, sono Raul No e Noemi estoy che hanno siguiendo, visto pero Raúl y queste Noemi domande. Ci dispiace, ma han dobbiamo ido per un atto di viendo carità estas anche tenere preguntas. conto di coloro che sono collegati da fuori Italia, fuori Europa soprattutto. Allora, Nos per da pena, questo pero passo la parola tenemos que volentieri ya per darle le la palabra informazioni con gusto conclusive di questo momento. para las Ringraziando informaciones tutti per il profondo, come de dire, este ascolto e momento, anche agradeciendo con la profunda partecipazione, diciamo, escucha non solo y numerica, participación, mi no sembra. solo Allora passo numerosa, la parola volentieri a Sameiro che ci presenta y paso la brevemente palabra a cosa ci Sameiro que aspetta nos nei prossimi presenta mesi. lo que nos espera en estos próximos meses. Grazie. Gracias. Sicuramente tante risposte a queste Sí, bellissime seguramente sollecitazioni muchas che voi ci respuestas avete a fatto in estas questa exigencias y lezione preguntas que introduttiva. nos han hecho Veramente en stavo esta seguendo lección anch'io la chat e introductiva. vedo che ci sono anche delle domande molto interessanti. Ecco, Entre ellas vemos un'informazione preguntas muy pratiche. Come interesantes. avete visto, Algunas magari informaciones all'inizio, útiles. qualcuno Como si è han collegato più visto tardi, noi in questo los corso que offriamo se un po' conectaron a tutto enseguida il al mondo. principio, Quelli en este curso estamos dell'Asia participando de sicuramente todo non el ci stanno mundo. seguendo perché è troppo tardi,
Los de Asia no nos están siguiendo, pero hay personas que se han conectado desde Brasil, Nicaragua, Trinidad, muchos de los Estados Unidos, de África. Esto nos da mucha alegría y también nos hace temblar por la responsabilidad. Una de las inscriptas está entre Italia y Japón. Veamos. Entonces, ahora veremos algunas indicaciones prácticas sobre el curso, para los que no comprendieron bien cómo nos hemos organizado. En total, los inscritos somos 160, y esto demuestra que el interés hacia esta revolución copernicana de la que nos habló Piero, que todos queremos hacer. Entonces, el 6 de febrero empezamos el web, va a ser en directa y también en diferida. Consisten en 3 módulos web que pueden seguir sea al vivo como en diferida para los que están en otro fuso horario, y un momento presencial el 6 de junio. Y siempre está la posibilidad de participar como estudiantes y como oyentes. Las fechas del curso son en febrero, son todos los lunes prácticamente, y los martes de febrero desde las 6 y las 9 en febrero, también en marzo todos los lunes y martes desde las 18 a las 21, y también en mayo desde el 8 de mayo al 30 de mayo. Como ven, estos que ven como docentes son los responsables del curso, pero también estarán presentes invitados, otras personas que también participarán de las lecciones. Pero sobre todo queremos presentarles el equipo que está preparando este curso. Tenemos muchos. A mí ya me conocieron también a través del correo. Estará Ornella, que será nuestra asistente en el curso. 2 tutores, Raúl y Noemi, que estaban buscando las preguntas que las habrán salvado para el próximo curso. También está Nicolás, nuestro técnico, a ver si se hace ver. Él seguramente nos ayudará mucho en todo lo que queremos. También está Andrews, que será nuestro facilitador. Sarà sempre a nostra disposizione anche lui, e poi dall'equipe fanno parte, come diceva Vincenzo, i traduttori che hacen parte Vincenzo, los traductores, que como podrán imaginarse son muchos traductores, Gabriela y Mónica para el español, para el portugués, para el inglés. Somos un lindo equipo. Ahora se preguntarán, ¿qué pasa ahora después de esta lección? En breve recibirán un correo, porque cada uno de los que se han inscrito recibirán un correo del Instituto Universitario. Lo abren a este correo
les ofrece un account Google diferente. diferente. Nosotros colocaremos vuestras iniciales y la página les pide que configuren una contraseña y allí ya pueden entrar en la página de Classroom y ahí colocaremos las lecciones, pero pueden también escribir preguntas, pueden compartir también sus trabajos, sus contribuciones. Esto comenzará la próxima semana cuando empieza el curso. Quiero subrayar que los que han participado ya a otros cursos de la universidad no necesitan cambiar account. Nosotros estaremos a disposición también durante el curso, también para la configuración de los accounts. El 6 de febrero comenzamos y nos deseamos que sea un buen momento para conocernos todos y sobre todo para crecer en la sinodalidad entre nosotros y con nuestras comunidades. Muchas gracias y hasta pronto. Entonces terminamos esta conexión internacional agradeciendo a los ilustres panelistas, aprovechando y pidiendo a la parte técnica de permitirnos de pedir a Monseñor Marín y a Piero Coda de dirigirnos un saludo. Solamente un saludo. Estoy realmente contento por la participación. He visto también las preguntas. Para mí es realmente un momento de gracia, porque nos demuestra que estamos todos caminando juntos. Hemos comprendido la importancia de este momento. 2 palabras solamente. Se necesita arriesgarse. Una segunda cosa, se necesita vivir este momento con entusiasmo. Otra cosa, me gusta esta política de las 3 P. Primera P, paciencia. Decíamos que se necesita la paciencia. El Espíritu nos dará indicaciones. Nosotros tenemos que sembrar. La perseverancia es la segunda P, para ir adelante, con la mirada fija en Cristo, todos juntos como comunidad cristiana. Paciencia, perseverancia y la tercera, presencia. Caminemos y caminamos juntos como comunidad y como familia. Gracias. Gracias. Piero, te dejamos las últimas palabras. Yo me llamo Cola, entonces tengo que estar al final, sin duda. Yo quisiera agradecer a todos por su participación tan profunda y tan vasta. Y a todos decirles que, en efecto, la Secretaría del Sínodo, hemos visto acá al cardenal Greg, Monseñor Marín, también Noemí Sánchez trabaja allí, Lida Cescarelli, que está en la Comisión de Espiritualidad. La Secretaría del Sínodo realmente es un lugar de sinodalidad. Estoy tan feliz de que este curso, del cual tenemos que agradecer muchísimo a Vincenzo Di Pilato y a Sameiro, primeramente, con todos los que están trabajando de forma muy comprometedora, estoy muy feliz que está en comunión profunda con la Secretaría del Sínodo, porque en este momento la Secretaría del Sínodo no
no es un simple organizador del proceso sinodal, sino un laboratorio viviente de esta realidad. Y entonces, estar enganchados a la Secretaría del Sínodo quiere decir estar en relación directa con el Papa Francisco, porque ustedes saben que la Secretaría del Sínodo no es una organización de la Curia Romana, sino que está en comunión directa con el Papa Francisco. Por lo tanto, hay un contacto constante y es, por lo tanto, también participando en este curso, pienso que podemos, ¿cómo decir?, estar directamente dentro de este camino. Y esto es una gracia muy grande. Entonces, los invito a aprovechar plenamente este don y dar su contribución, como ya han hecho con las preguntas. Es decir, cada contribución, yo soy testigo, he trabajado, estaba también Monseñor Marín y el cardenal Greg durante 15 días en la elaboración del documento de la etapa continental, de qué manera todo, absolutamente todo es tomado en cuenta y todas las voces son escuchadas. Se dice, esta es una tierra sagrada. Una tierra sagrada en la cual el Espíritu Santo se ha manifestado. Nosotros también entonces estamos dentro de esto y esto no puede ser sino una gran alegría. Gracias a todos y permanecemos con este derecho, con esto de alegrarnos con María en el Señor, como hemos dicho, como hemos comenzado. Gracias a todos y adiós a todos. Hasta la próxima.